Sabemos que se acabó en las últimas 4 décadas con el 60% de la población animal, que los glaciares retroceden, pero algo tan grave y alarmante también ocurre bajo las inmensidades del mar. Los efectos de los gases invernaderos no solo afectan a la atmósfera del planeta, sino también lo hacen en los océanos. La emergencia climática afecta a los mares haciendo variar el pH de sus aguas, causado por la absorción de dióxido de carbono, que al sumergirse se transforma en ácido que disuelve el carbonato de calcio que necesitan millones de organismos para formar sus sistemas de vida. O sea, tiene dos consecuencias. Uno, que el agua está más ácida, por lo tanto, en términos naturales, esto es que el agua es más corrosiva. Entonces, de alguna manera, se puede corroer el carbonato de calcio que ya existe en los moluscos y otros organismos que tienen carbonato de calcio como esqueleto, por ejemplo, los corales, los equinodermos, las estrellas, los crustáceos, no solo los moluscos. Y el otro efecto es que el carbonato de calcio está menos disponible, por lo tanto a los individuos les cuesta más formar su exoesqueleto. El océano hoy es un 30% más ácido de lo que fue previo a la revolución industrial. Según algunos científicos, las aguas frías tienen una mayor capacidad de absorber CO2, lo que pondría en mayor riesgo las aguas del Pacífico y, por supuesto, de la Antártica. El CO2 es más soluble en aguas frías, por lo tanto el océano Antártico absorbe más CO2, mucho más. De hecho, absorbe la mitad del CO2 que todos los otros océanos, por sí solo. Por lo tanto, la cantidad de CO2 que está ingresando al océano Antártico es enorme y ha aumentado en el tiempo. Recientemente hay una publicación que dice que ha aumentado 5 veces durante los últimos 25 años. La variación del pH en los mares pone en serio peligro a diversas especies que necesitan fijar el carbonato de calcio dentro de sus esqueletos o en sus armazones de conchas. En palabras simples, es como si la concha de una almeja terminara con la dureza de un huevo de gallina, una suerte de osteoporosis producida por el hombre. También el carbonato de calcio es menos disponible a los organismos en el océano Antártico, les cuesta más producir conchas. Y es por eso que los organismos que viven allá, los moluscos por ejemplo, tienen las conchas muy delgaditas. Mira, aquí hay una concha de una especie que se llama nacela, que es muy delgada, muy frágil, se puede romper muy fácilmente, que es una especie antártica. Y esta es la especie que nosotros tenemos, la taca o almeja comercial, que es una concha muy gruesa, muy difícil de romper, que tiene mucho carbonato. Entonces, las especies que viven en la zona antártica están muy desafiadas por la acidificación del océano. Es ahí donde va a ser crítica. De no escuchar los llamados de los científicos, provocaremos el lamentable descenso de especies muy sensibles, pondremos en riesgo ecosistemas marinos que constituyen la mayor fuente de ingresos y proteínas para millones de personas en el mundo, y además de afectar a los organismos marinos, detonará caídas económicas a miles de chilenos si consideramos que cerca del 30% del desembarque anual de productos del mar corresponde a la acuicultura de moluscos. Y ese cambio es indesmentible, no hay escépticos de la acidificación del océano. Y en ese sentido, la acidificación del océano ya ha tenido eventos catastróficos. Por ejemplo, en la zona de Oregon, en Estados Unidos, se produjo la mortalidad de larvas y juveniles de ostras, dado un evento de acidificación y produjo pérdidas económicas muy relevantes. Nosotros como Chile deberíamos estar muy preocupados, dado que somos los segundos productores mundiales de mitilio, de chorito, y los terceros productores mundiales de ostiones. Por lo tanto, gran parte, por ejemplo, de la acuicultura de moluscos se va a ver afectada por la acidificación del océano. Y no es el único problema. Los océanos son uno de los principales disipadores del calor. Casi la totalidad del calentamiento global producido por el hombre se almacena en el mar. Así es, implacable y en velocidad, es que el aumento del nivel del mar se ha disparado por el deshielo en los extremos polares, concluyen los científicos con la evidencia más actualizada, que pronostica seguir avanzando hasta fines del siglo XXI. Bueno, todo esto no es un efecto único de la acidificación del océano. Obviamente está el incremento de la temperatura, que también es relevante en el océano Antártico, y la pérdida de cobertura de hielo. Por lo tanto, son muchas las cosas que están actuando en conjunto. Ahora, si esto sigue así, donde la temperatura, por ejemplo, el incremento de la temperatura del mar es muy relevante también,
podría ocasionar un cambio en las corrientes. Entonces la corriente circumpolar antártica es la corriente más importante del mundo, la más grande, y aísla la Antártica del Ecuador, de las otras aguas. Y eso hace que el océano Antártico se mantenga frío. Si eso se llega a debilitar, claramente podría no solo haber cambios drásticos en la Antártica, sino en todo el planeta. Los frágiles equilibrios submarinos ya saben de estas perturbaciones ocasionadas por la acción del hombre. Por ejemplo, en Australia la barrera de coral más grande del planeta se ha reducido en un 14% en los últimos años. Nuestra hasta ahora generosa corriente de Humboldt absorbe sobre un 20% del dióxido de carbono emitido en el mundo. Por otra parte, los seres humanos asumimos que el océano es de tal magnitud que le arrojamos basura como si fuera a desaparecer, además de extraer recursos como si fueran estos inagotables. Quizás nuestro mayor problema es y ha sido pensar a corto plazo. La Tierra y sus océanos están perdiendo aceleradamente su capacidad de sostener a la humanidad. La muerte de la biodiversidad es producto de una cadena inconsciente con la que hemos sostenido nuestra civilización. Viendo las cosas más simples, la polinización que hace la abeja en la misma agricultura. Es un servicio ecosistémico que nos da gratuito a la naturaleza. La regulación del clima, ese es un servicio ecosistémico y eso depende de la biodiversidad. Entonces, de alguna manera la biodiversidad también aporta, por ejemplo, resiliencia ante eventos, por ejemplo, de contaminación o perturbaciones. Entonces, mayor diversidad, mayor resiliencia en los sistemas. Entonces, sistemas que son poco diversos son muy frágiles, por ejemplo, a cambios climáticos o a perturbaciones antrópicas. La pérdida del hielo antártico por el aumento de la temperatura en el periodo entre los años 2007 y 2016 se triplicó con respecto a la década anterior, y las noticias desde Groenlandia no son mejores. Todo lo que se nos avecina será difícil y por una data prolongada. Si alcanzamos la meta proyectada al 2040, veremos sus efectos en la biodiversidad recién en el año 2100. De lo contrario, de no hacer nada, se proyecta el mar haya crecido cerca de 1 metro, detonando una serie de desenlaces fatales para la biodiversidad y por ende para el ser humano. Serán 6 generaciones las que continúen observando este periodo clave que enfrenta la humanidad. Las personas que están viviéndolo comienzan a abrir los ojos y los que van creciendo podrán responsabilizarnos de tomar un camino correcto o que sigan siendo testigos de más víctimas. La ciencia requiere que los ciudadanos depositemos confianza en ella y que los gobiernos depositen más recursos en el desarrollo científico. Antártica, ese magnífico laboratorio abierto que se comparte bajo un tratado internacional, el más exitoso de la humanidad, nos entrega esperanzas y nos convoca a la responsabilidad de protegerlo de un futuro que la amenaza.